por lo que el titiritero llamó traicionero a uno de sus títeres. Cuento de Álvaro Cotes Córdoba y dice así: a un bosque lleno de ratas, alacranes, cucarachas y otras especies de animales pequeños e insectos menos asquerosos y peligrosos, llegó una sabandija muy tenebrosa con un espectáculo de entretenimiento que incluía a una rana como payaso, a una hormiga como trapecista y a un conejo, un sapo y 3 cerdos, con los cuales hacía un show especial que consistía en subir a la tarima a uno de ellos y presentarlo como si fuera un títere que lo hacía hablar y moverse con unas cuerdas que pendían de los dedos de sus patas delanteras. Siempre seleccionaba a uno diferente, dependiendo del auditorio. Es decir, si no veía entre los asistentes a un cerdo, un sapo o un conejo, escogía a la especie ausente, para no herir susceptibilidades, ya que al que escogiera de los 3 que tenía para ese show, aunque terminaba siendo aplaudido y admirado por la mayoría del público, los de su propia especie solían molestarse y sentirse incómodos, porque lo veían como una ridiculez y un hazmerreír. El sapo y los 3 cerdos siempre habían sido los más escogidos por la sabandija, por cuanto esos animales nunca asistían a ese número, con el cual cerraba siempre sus presentaciones de entretenimiento. El conejo, en cambio, casi nunca había sido escogido, porque esa especie era la que nunca faltaba a sus presentaciones titiriteras, la que más lo seguía a donde fuera con su espectáculo. Pero para esta última actuación en el último bosque, el conejo mencionado se ideó un plan, con el fin de que en esa ocasión la sabandija titiritera lo escogiera. Se disfrazó de sapo, en complicidad con el verdadero sapo y los 3 cerditos, que se solidarizaron con él de inmediato, e incluso lo ayudaron con el disfraz y el cual le quedó perfecto, tanto que la sabandija ni siquiera lo sospechó. Cuando llegó la que era su primera oportunidad de presentarse como el títere de la sabandija, se emocionó y se puso a saltar en el camerino. Pero para esta última actuación en el último bosque, el conejo mencionado se ideó un plan, con el fin de que en esa ocasión la sabandija titiritera lo escogiera. Se disfrazó de sapo, en complicidad con el verdadero sapo y los 3 cerditos, que se solidarizaron con él de inmediato e incluso lo ayudaron con el disfraz, y el cual le quedó perfecto, tanto que la sabandija ni siquiera lo sospechó. Cuando llegó la que era su primera oportunidad de presentarse como el títere de la sabandija, se emocionó y se puso a saltar en el camerino. Por fin sería aclamado hasta por su propia especie que, como siempre, ocupaba casi medio auditorio y en las primeras filas. El conejo disfrazado de sapo actuó como nunca y realizó todos los movimientos y gestos cómicos que le ordenaba la sabandija durante el show. Y terminó ovacionado hasta por los demás conejos que estaban allí y quienes se pusieron de pie para aplaudirle la excelente representación de títere. Gustó tanto que en siguientes presentaciones por otros bosques lo aclamaban y pedían que fuera el títere escogido. Sin embargo, lo anterior comenzó a poner celosos al verdadero sapo y a los 3 cerditos, pues dejaron de actuar y pasaron a un segundo plano. Ya ni se acordaban de ellos y la sabandija los trataba indiferente, como lo había hecho con el conejo por mucho tiempo. Es decir, estaban experimentando el estado de ser nadie y peor aún, después de que fueron importantes. Y lo más doloroso es que eran conscientes de que ellos mismos habían causado sus desdichas al ayudar al conejo. De ahí que, durante una semana que tuvieron de descanso y no viajaron a otros bosques a presentarse, se reunieron a escondidas sin el conejo y acordaron decirle a la sabandija la verdad. Cuando la sabandija lo supo, le dio tanta rabia que enseguida buscó al conejo y lo llamó traicionero y le dijo que se alejara de él para toda la vida, porque nunca más lo iba a utilizar en sus titiriteros espectáculos. Pero lo que no sabía la sabandija, ni el verdadero sapo ni los cerdos, es que el conejo ya había planeado seguir él solo con el mismo show sin titiritero y sin quitarse el disfraz de sapo. Incluso había arreglado presentaciones en las madrigueras de su especie, en donde lo aceptaron al instante. Y así, el conejo continuó, actuando solo y con mucho éxito, al punto que en un bosque nórdico, en donde premian a los mejores títeres, artistas y actores de todo el mundo, fue galardonado como el mejor de ese año. Lo que el titiritero nunca le perdonó, ni le perdonará ni en esta ni en la otra vida, a la cual piensa que jamás irá,
porque cree que con su show titiritero seguirá todavía vivo por todos los bosques, sobre todo los llenos de ratas, alacranes y cucarachas, en donde siguen idolatrando a la sabandija como a un dios.